Aleluya. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Son tan amables, así como están de pie, tomar la Sagrada Escritura y abrirla en el segundo libro de los Reyes, por favor. Segundo libro de los Reyes. En su capítulo 4, segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Ya lo tiene, segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Gloria a Dios. Vamos a leerlo alternadamente. Yo comienzo el versículo 1, ustedes el 2, nos unimos en el versículo 7, que a la letra dice así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Y partióse la mujer de él y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le llegaban los vasos y ella echaba del aceite. ¿Todos? Vino ella luego y contólo al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid lo que quedare. Vamos a hacer una oración delante de nuestro Dios. Cerrando nuestros ojos, oremos. Buen Dios y Padre, en esta noche te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, amado Padre, en el cual podemos alabar tu nombre y glorificarte, Padre. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria, Dios, y toda la honra, Dios, de un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre, Padre eterno, Señor. Pero te pedimos también, amado Padre Dios, que derrames de tu gracia sobre nosotros, porque vamos a meditar en tu palabra, Dios, Señor. Que nos des el entendimiento y el discernimiento para poder comprender tu palabra, Dios, Señor. Este momento es muy importante, Dios, porque sabemos que es a través, Señor, de la Escritura que tú hablas a nuestras vidas, a tu pueblo, Padre eterno, y por ello necesitamos estar atentos, Señor, a tu voz, Señor. Y pedimos, Señor, que sea tu gracia, tu Espíritu Santo, Dios, quien toque nuestras vidas. Te necesitamos en grande manera, amado Dios, Señor, para que tú obres en nosotros. Así también, Señor, ponemos este momento, así también mi vida, Dios, para que obres misericordia en mí, Dios. Tú sabes que te necesito, Dios, Señor, y te pido de tu gracia para que pueda yo hablar conforme, Dios, a tu palabra, conforme a tu voluntad y no conforme a mi pensamiento, amado Dios, Señor. Creemos que tú vas a obrar. Yo te doy muchas gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano, gracias. Si una persona se acerca a otra y le dice: oye, ¿no conoces un médico porque mi hijo está muy enfermo y necesito que alguien vaya a verlo? Y la persona, en lugar de darle información sobre un médico, le dijo: no, pues yo no conozco a un médico, yo conozco a un mecánico que es muy bueno. ¿Le servirá a esta persona esta indicación o esta recomendación? La verdad es que no. Realmente lo que una persona necesita cuando está enfermo, cuando tiene un familiar enfermo, muchas veces es a un médico que pueda ayudar, que tenga la capacidad, el conocimiento para poder solucionar o auxiliar en una necesidad como esta.
Ahora, imagínese que nuestro Dios fuera un Dios que no tuviera esa capacidad para poder solventar las necesidades de su pueblo, de aquellos que se acercan a Él. Pues realmente no sería Dios. Sin embargo, hoy, por medio de las Escrituras, hoy vamos a meditar la provisión correcta de Dios para nuestras necesidades. La provisión correcta de Dios para nuestra necesidad, hermanos. Y el segundo libro de los Reyes, amados hermanos, fue escrito más o menos entre el año 561 al 538 antes de Cristo. Y este segundo libro de los Reyes, bueno, es continuación, obviamente, del primer libro de los Reyes, el cual el escritor, pues no es conocido, es gran parte del escrito, de los escritos que están plasmados tanto en el primer libro como en el segundo libro de los Reyes, no es un escritor conocido, aunque una gran parte del libro del segundo libro de los Reyes, la parte final, se le atribuye al profeta Jeremías. Pero en medio de quién haya sido el escritor o a quién se le atribuye, nosotros sabemos que toda la escritura, hermanos, el autor de toda la escritura es el Espíritu Santo, amados hermanos, y con ello nosotros podemos descansar en la verdad de lo que nosotros leemos, que es palabra de Dios, amados hermanos. Y el tema principal del segundo libro de los Reyes, hermanos, es la historia de los reinos, del reino de Israel, el reino del norte, y el reino de Judá, que es el reino del sur. Y nosotros podemos entender que nos empieza a hablar desde el reinado de Ocosías, rey de Israel, como también el reinado de Joram en Judá, hasta la llegada del cautiverio tanto de Israel como de Judá, amados hermanos. Y en cuanto a la historia que vemos plasmada aquí, que es la historia de Israel, también es uno de esos cuadros bastante sombríos y tristes, amados hermanos, porque encontramos en el reino del norte, que es Israel, gobiernos o gobernantes que fueron corruptos, degenerados, la cual gobernó sobre un pueblo igualmente pecador, igualmente corrupto, hermanos, que dio por resultado la esclavitud de ellos por mano de los asirios. Y el reino de Judá, amados hermanos, también estaba en un estado de degradación continua, amados hermanos, pero el juicio de Dios no llegó rápida o prontamente sobre el reino de Judá, debido a la influencia de que en el reino de Judá hubo reyes que fueron reyes buenos, reyes que buscaron a Dios, hermanos, y eso permitió que la misericordia de Dios se extendiera aún un poco más sobre esta nación. Pero a la larga encontramos que también fue llevada cautiva esta nación, la nación de Judá, amados hermanos. Entonces encontramos la consecuencia del pecado, la consecuencia y el resultado de reyes malos, hermanos. Iba a dar un gobierno malo, un pueblo que se inclinara hacia la idolatría, amados hermanos. Pero también encontramos, amados hermanos, dos hombres profetas, tanto el profeta Elías como el profeta Eliseo, hombres de Dios que fueron instrumentos de Dios en medio de toda esta corrupción de estos dos reinos, hermanos, que fueron la voz de Dios en medio del pueblo, llevándolos a que buscaran a Dios, llevándolos al arrepentimiento. Entonces encontramos la influencia de estos hombres a los gobernantes de estas naciones, y podemos entender se puede dividir este reino, el libro de los reyes, el segundo libro de los reyes, en tres partes. La primera parte nos habla sobre los últimos días del profeta Elías.
La segunda parte podemos entender la historia de Eliseo y toda la obra que hizo Eliseo a la voz de Dios. Y la tercera parte serían los otros acontecimientos de la historia de la nación de Israel y de Judá, amados hermanos. Hablemos por lo tanto, en este pasaje, bueno, vamos a hablar sobre Eliseo. Vamos a hablar un poquito sobre Eliseo. Bueno, Eliseo era un profeta de Dios que había servido a los reyes, a estas naciones, tanto a Israel como a Judá. Como la voz de Dios, también había orado por las necesidades, por las peticiones, había dado profecía del Señor, en el cual el Señor había dado respuesta y los había llevado a victorias y a cambios de rumbo muchas veces de las personas. Pero es también importante que veamos que estas naciones o que estos reyes, nunca hubo un reconocimiento de ellos hacia Eliseo como el siervo de Dios, una recompensa de parte de ellos. Sin embargo, esa no era la motivación de estos profetas o de estos hombres de Dios para hacer el bien. Simplemente eran hombres que su finalidad era agradar a Dios y con ellos servir a Dios, amados hermanos. A pesar de que estos hombres, tanto Elías, pero en este caso Eliseo, llegaron a codearse o llegar al palacio de los reyes para poder hablarles la palabra de Dios. Pero esto no llevó a Eliseo a que se exaltara, a que fuera un hombre arrogante, amados hermanos. Simplemente él sabía que él era un instrumento en la mano de Dios, hermanos. Así que los milagros que Eliseo hizo delante de la gente o delante del pueblo no fueron para alarde de él, o no eran para que él se llenara de orgullo, de vanagloria, sino simplemente, amados hermanos, lo llevaron a ver la necesidad que había en el pueblo. Y vemos en este caso, nosotros vemos cómo esta necesidad de esta viuda, amados hermanos, así como Elías y en este caso Eliseo es el que hace estos milagros, hermanos, también nosotros podemos ver que los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo, que no podemos decir que eran comparables a los que hacía Eliseo, pero nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, los grandes milagros, los prodigios que Él hizo bajo la obra del Espíritu Santo, también obró a favor de las personas más necesitadas, amados hermanos, ¿no? Y esto es algo que nosotros podemos ver como cuando un hombre, un siervo de Dios es llevado a servir o a hacer o a moverse conforme a la voluntad de Dios, no busca su propia gloria, sino busca la gloria de Dios, amados hermanos. Así como nosotros lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, lo vemos también en el profeta Eliseo. Por eso es importante que nosotros consideramos la provisión correcta de Dios para nuestra necesidad, amados hermanos. Y este capítulo 4 nos habla sobre este pasaje de una mujer. Leo para ustedes el primero y el segundo versículo. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Vamos a ver la provisión correcta de Dios para nuestra necesidad cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando reconocemos nuestra condición, amados hermanos. Y esto es importante que nosotros veamos, porque la historia nos empieza a narrar una situación difícil, una situación complicada de una mujer que había quedado viuda. Y nosotros sabemos que la viudez en los tiempos bíblicos
era un sinónimo de una pobreza, y una pobreza extrema, amados hermanos, porque el proveedor, en este caso que era el marido, bueno, había fallecido, y entonces daba por resultado lo que nosotros vemos, que esta situación lo llevaba a que si tenía deudas, los deudores vinieran y buscaran la forma de que se les pagara el adeudo, amados hermanos. Y esta historia es lo que nos muestra, la historia de una mujer viuda, pero no era cualquier mujer, era una mujer que su esposo era un profeta de Dios también. Un hombre, algunos hombres conocedores de la palabra de Dios decían que este profeta fue uno de esos profetas que se encargó, se quedó pobre, empobreció su casa porque él ayudó a muchos profetas que estaban siendo perseguidos. Usted recordará en los tiempos de Elías, amados hermanos, cuando esta mujer Jezabel, su esposo Acab, buscaron y muchas veces mataron a muchos de los profetas del Señor. Bueno, se cree que este profeta se encargó de esconder a muchos de estos hombres de Dios, de estos profetas, y el esconderlos no nada más llevarlos a un lugar, sino también el sostenerlos con alimento, hermanos. Y algunos creen que a causa de esto llegó la pobreza a esta casa. Este hombre murió y esta mujer se quedó con deudas, se quedó viuda y se quedó con su familia, que era ella, tendría que ser la encargada de poderla sostener. Y nos habla, cuando nos muestra que clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, es muerto, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Nos está mostrando entonces que este hombre era un hombre de Dios, un hombre que servía al Señor. Y dice: y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos como siervos. Y aquí encontramos el abuso muchas veces de la gente rica, de la gente poderosa, para tomar ventaja de la necesidad de los necesitados o de los pobres. Y entonces empieza a mostrar, porque aún en medio de estas circunstancias, las leyes mosaicas mostraban cómo tenían que conducirse las personas con respecto a sus hermanos, ¿no? Y en este caso había un abuso de parte de esta persona poderosa o de esta gente rica hacia esta mujer y hasta su familia, que era posible que fueran llevados a la casa de este hombre rico y que le sirvieran, amados hermanos, como siervos por determinado tiempo, por determinados años, amados hermanos, hasta que la deuda fuera cumplida. Pero al parecer esto había sido algo que no estaba, que era un abuso de parte de este hombre. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Bueno, lo que hace esta mujer es clamar, no a su vecino, no a su vecina, amados hermanos, sino lo que hace es clamar al profeta de Dios, ¿no? Clamar a aquel hombre de Dios, que en este caso es Eliseo. Y esta mujer expone su necesidad delante del hombre de Dios, del profeta de Dios, y le dice: bueno, mi marido, tu siervo, ha muerto, y era un hombre de Dios, era un hombre temeroso, pero han venido los acreedores y exigen el pago, y que si no les doy el pago, bueno, se van a llevar a 2 de mis hijos como siervos. Y entonces nos muestra que este problema, que es económico, se ha convertido no nada más en un problema económico, sino se ha convertido en un problema familiar, amados hermanos, por las amenazas de este acreedor. ¿Qué es lo que hace ella? Bueno, busca la dirección de quién puede solucionarle este problema, y va a la persona indicada, que es el profeta de Dios. Un hombre que es guiado, que es direccionado por Dios, por el Espíritu de Dios, para obrar en medio del pueblo, amados hermanos. ¿Qué es lo que hace entonces? Busca la dirección. El Salmo 25:4 nos dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va en dirección correcta para buscar ayuda, hermanos.
no va, vuelvo a decir, con una persona X o con un vecino, con un conocido, sino ella se acerca al profeta, al hombre de Dios, buscando dirección. ¿De quién? ¿Del profeta? No, de Dios, hermanos. No, ella lo que busca es la dirección de Dios. Y el salmista nos muestra: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y debe de ser también en nosotros un clamor en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. El salmista sabía que la dirección correcta en medio de las circunstancias es Dios. Que las decisiones que él tenía que tomar, bueno, Dios podía mostrarle qué decisión correcta podía tomar, qué camino correcto debía tomar, hermanos. Dice: enséñame tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud, tú eres el Dios de mi salvación. ¿No? El salmista conocía y sabía que la única persona que podía ayudarlo en medio de su necesidad era Dios. Y esto es lo mismo que hace esta mujer. ¿Qué es lo que hace? Primeramente, conoce su necesidad. Sabe que ella no es capaz de poder solventar esta circunstancia, que no tiene el poder económico, que no tiene conocidos que puedan ayudarla para poder salir de este problema tan grande, amados hermanos. ¿No? Entonces, ella recurre de forma correcta a Dios, hermanos. ¿Qué es lo que hace? Es interesante, porque ¿qué es lo que hace el profeta en este caso? Cuando hace mención: y ha venido el acreedor para tomar dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dice, fíjese cómo pregunta Eliseo, dice: ¿qué haré yo? Es interesante porque esta pregunta nos va a mostrar, va a exhibir lo que hay en ella, en su corazón, pero también en su casa. ¿No? Primeramente, ella ya buscó y clamó para la dirección de esta necesidad y buscó a Dios, y fue correcto. Ahora el profeta lo que hace es cuestionarla y le dice: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y entonces ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una botija de aceite, una vasija de aceite. Entonces empieza a hablarle y empieza a cuestionar qué hay en su casa, qué pueda ser útil. Y entonces la mujer le dice: bueno, en mi casa no tengo nada, solamente lo que tengo es una vasija con aceite. ¿No? A los ojos de la mujer eso era nada, pero hermano, en las manos de Dios, hermanos, eso es diferente. No, es totalmente diferente, y se contrapone muchas veces con el pensamiento de aquellas personas que aún pueden estar dentro de la iglesia, pero se creen autosuficientes. ¿No? Por ejemplo, cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis 3:17, dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Dice: y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿No? Es diferente, porque la iglesia de la Odisea pensaba que era una iglesia rica, que no necesitaba de nada, que no necesitaba a Dios, que tenía la suficiente solvencia para poder solucionar sus problemas, sus necesidades. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios le exhibe, ¿no? Dice: tú a tus ojos, a los ojos de las demás personas, tú puedes ser una persona solvente, pero delante de mí, dice, yo conozco que eres una persona cuitada, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, le dice realmente quién era la iglesia en la Odisea. Sin embargo, esta mujer viuda lo que hace es decir: yo no tengo nada, no tengo la capacidad, no tengo la capacidad para poder solventar. Recuerde cuando se ha estado viendo sobre el Sermón del Monte, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a la gente, y en San Mateo 5:3 nos habla: bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No? ¿De qué nos muestra? Bueno, recordarán que nos hablaba de esa necesidad que tiene el hombre de reconocer su condición, y en este caso la pobreza espiritual, que no soy capaz de poder alcanzar la misericordia o las bondades de Dios por mis obras, sino es a través de su gracia, ¿no? Y esto es lo que y nos habla: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No? Nosotros nos acercamos a Dios no con nuestras credenciales, con nuestra capacidad. Nos acercamos a Dios reconociendo que no somos dignos ni merecedores de nada de lo que pueda venir de su mano, y que es a través de su misericordia y de su gracia que el Señor derrama sobre nuestras vidas, ¿no? Y esto es lo que hace esta mujer, y se reconoce: yo soy pobre, no tengo nada. La única persona que me puede ayudar es Dios, hermano. Y eso es algo que nosotros debemos decir en medio de las circunstancias: Señor, yo soy pobre en medio de esta circunstancia, yo no puedo solventar, yo no puedo resolver, Señor, soy pobre, no tengo los recursos, no tengo la capacidad, por eso es que vengo a ti, Señor. Por eso es que me acerco delante de ti. Y hay otro caso en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor habla a la iglesia de Filadelfia, cuando le dice: porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A la iglesia de Filadelfia el Señor le dice que tienes un poco de potencia. La iglesia no es que sea una iglesia poderosa, sino que hay todavía algo en él, como había en la mujer en su casa una vasija con aceite, amados hermanos. ¿No? Que nosotros en verdad podamos darnos cuenta de que necesitamos del Señor en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Que la provisión correcta de Dios para nosotros es Él. No es la persona, hermanos. Dios tiene esa provisión correcta, hermanos, para nuestras vidas en medio de la necesidad. Dios no se equivoca para con nosotros. Dios no le va a pedir, como dice la palabra, no le va a pedir a usted un pan y le va a dar una piedra. Amados hermanos, Dios va a suplir de forma correcta su necesidad, conforme a su voluntad, conforme a su grandeza, conforme a su poder, conforme a su sabiduría y su entendimiento, no como nosotros creemos, hermanos. Ella decía: yo no tengo nada. Bueno, tengo una vasija, una botija de aceite. Y esto es algo que nosotros debemos de ver, es el abrir nuestra vida y nuestro corazón delante del Señor y reconocer que le necesitamos, que somos hombres y mujeres dependientes de Él, amados hermanos. Fíjese usted, sigamos leyendo segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 3 y 4, amados hermanos, y dice: y él le dijo: ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos, y entra luego y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos, y echa en todos los vasos estando uno lleno, ponlo aparte. ¿Qué es lo que nosotros podemos? La provisión correcta de Dios para nuestra necesidad es cuando somos sensibles a su palabra. ¿Cómo es que el Señor va a responder de forma correcta a nuestra necesidad? Bueno, cuando nosotros escuchamos y somos sensibles a su palabra, hermanos. No espere que se aparezca dinero así de la nada para poder suplir su necesidad. El Señor puede hacerlo porque Él es Dios, es el dueño del oro y de la plata, hermanos. Pero Dios responde y obra y habla a nuestras vidas por medio de su palabra, amados hermanos. Y esa provisión correcta viene por medio de la palabra, viene por medio de la instrucción que el Señor nos da por medio de su palabra. Y lo que nosotros vemos, dice, y le dijo: ve
y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, le está diciendo la voluntad de Dios a esta mujer. El profeta es la voz de Dios, es el enviado de Dios, y le está dando las instrucciones. ¿Qué es lo que tiene que dar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ve con tus vecinos y pide vasos, no pocos. Pide todos los vasos que sean posibles, pero que estén vacíos. Dice, no pocos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que la ayuda aparentemente está en los vecinos, pero no. Porque el milagro, hermanos, viene de Dios. La unción viene de Dios. Muchas veces la gente busca el apoyo espiritual para una necesidad. Hermano, ayúdeme a orar. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? La iglesia es una iglesia misericordiosa. Ora por mi necesidad. Pero ¿quién necesita de Dios de forma directa? Yo soy el que necesito de Dios. Las personas, la iglesia es una bendición. Pero si yo en medio de la necesidad me hago a un lado y simplemente pido peticiones delante de la iglesia y yo estoy sentado en un estado de pasividad, hermanos. Sin embargo, con la persona que Dios quiere tratar, ¿con quién es? Conmigo, de forma directa. Y entonces lo que nos está mostrando es que el Señor iba a obrar y el Señor está dando las instrucciones. Hermanos, nosotros tenemos instrucciones de parte de Dios. Proverbios 4, versículo 20 nos dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda carne, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos? A las palabras de nuestro Dios, hermanos. ¿No? Las palabras de Dios, cuando somos sensibles a la voz de Dios, hermanos, nosotros somos los bendecidos, amados hermanos. Y esto es algo que nosotros debemos de ver, el inclinar, estar atento a las razones. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón como algo valioso, como un tesoro. Y realmente la palabra de Dios es un tesoro, hermanos. Es un tesoro para nosotros. No es para usted un tesoro la palabra de Dios. Y eso es lo que nos muestra. Y nos lleva, dice, entra luego y encierra la puerta tras ti y tras tus hijos y echa en todos los vasos, estando uno lleno, ponlo aparte. Y el Señor sigue dando instrucciones. La primera era que trajera los vasos, y ahora después les dice cómo debe de proceder. ¿Qué era lo que tiene que hacer? Tenía que ser sensible a la voz de Dios. Tenía que ser obediente a la voz de Dios. Si esta mujer no hubiera hecho las instrucciones que le da el profeta, la voz de Dios, bueno, el milagro, la obra milagrosa de Dios no hubiera podido ser realizada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Bueno, que debemos ser sensibles a la voz de Dios para con nosotros. Dice la palabra de Dios en San Mateo 6:6: Mas tú, cuando ores, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que nos muestra, hermanos? También nos muestra que nosotros, así como esta mujer se encerró porque era algo privado, era algo particular, era una necesidad de ella, hermanos. Y era una necesidad entre Dios y ella. Dios era el único que podía suplir esta necesidad. ¿Qué era lo que hace? Bueno, va a la intimidad de su recámara. Une a su familia en este mismo propósito. Eso es importante. ¿Cuán importante es entonces que nuestra familia, que mi familia, que mi casa, hermanos, sea un lugar, un altar para Dios, hermanos, en el cual nosotros podamos poner nuestra necesidad delante del Señor en la intimidad de la oración, amados hermanos? Platicar con Dios. No es,
Mucha gente recurre a muchas instancias, al psicólogo o muchas veces ayuda en el radio o programas especializados que pueden brindar ayuda. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿a quién debemos de recurrir, hermanos? A nuestro Señor. ¿Y dónde encontramos a nuestro Señor? Lo encontramos en la intimidad, ¿no? Donde el Señor habla a nuestras vidas, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando oramos, hermanos, claro que Dios va a hablar para con nosotros, hermanos. Claro que Dios se va a mostrar en nuestras vidas, hermanos. El apóstol San Pablo decía a la iglesia en Tesalonicenses, a Tesalónica: orad sin cesar, hermanos. ¿Cuál es la recomendación de Dios? ¿Cuál es la recomendación de su palabra, hermanos? Que le busquemos en la intimidad, que oremos sin cesar, hermanos. Ahí nosotros vamos a encontrar a Dios. Ahí Dios se va a mostrar en nuestras vidas, amados hermanos. Y entonces esta mujer empieza a proceder conforme a las instrucciones del profeta de Dios. Y entonces empieza a hacer el versículo, leamos los versículos del 5 al 7. Y partióse la mujer de él y cerró la puerta tras de sí y tras sus hijos, y ellos le llegaban los vasos, y ella echaba de él del aceite, y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otro vaso. Y él le dijo: no hay más vasos. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y contólo al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quedare. La provisión correcta de Dios para nuestra necesidad es la presencia de su Espíritu Santo de forma constante, hermanos. ¿Por qué decimos de esta forma, amados hermanos? Bueno, nosotros sabemos que el aceite en la Biblia simboliza la presencia de Dios. El derramamiento del aceite alude especialmente o específicamente en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo, que los reyes, los sacerdotes eran ungidos como simbolizando tipo del Espíritu Santo sobre la vida de estas personas. Pero también encontramos que el aceite, gracias a sus propiedades medicinales, se utilizaba en las curaciones o para curar o limpiar heridas, amados hermanos. También se utilizaba en los alimentos. Se utilizaba de forma constante en los alimentos, y también servía como un combustible para las lámparas, amados hermanos. Entonces la unción, en este caso la unción, la consagración y la presencia, que representan la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, amados hermanos. San Lucas 12:35 nos dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Antorchas podemos entender como lámparas. Las lámparas se encendían, o el combustible era el aceite. Y nos muestra cómo debemos nosotros estar preparados, alertas, y con nuestra lámpara con aceite. Usted recordará la historia de las vírgenes, de aquellas vírgenes que se les había terminado el aceite, y vírgenes prudentes que tenían aceite guardado, amados hermanos. Bueno, la presencia del Espíritu Santo debe de ser, ¿qué, hermanos? Una constante en nuestras vidas. Bueno, el Espíritu Santo mora en cada uno de los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Ahora el creyente es templo del Espíritu Santo, amados hermanos. Pero nosotros sabemos que en Efesios 5:18 nos dice: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de Espíritu. Y nos habla que el hombre puede ser lleno de muchas cosas, su corazón puede estar lleno de muchas cosas que controlen su vida, pero el creyente debe de estar lleno ¿de qué, hermano? Del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo debe de ser el que controle y gobierne su vida, el que le da la instrucción, la dirección. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Una cosa que nosotros debemos entender en esta historia, hermanos, que la provisión de Dios, hermanos, no tenía límite, hermanos. Mientras más vasos pudiera ella acercarse, vasos vacíos, el aceite, la vasija con aceite iba a llenar cada uno de los vasos, hermanos.
nosotros entendemos que el Espíritu de Dios derramado sobre nosotros, hermanos, no se va, no se aparta, que su presencia es constante en nosotros, ¿no es así? Y que ahora nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo de forma constante. ¿En quién radica entonces el ser llenos o no ser llenos de la presencia del Señor? De nosotros, solamente de nosotros. Cuando uno dice no, es suficiente, o muchas veces uno constriña al Espíritu, hermanos, y dice no, esto prefiero otras cosas que la presencia del Señor. Usted ha frenado al Señor, a lo mejor usted en su vida. Usted a lo mejor no ha permitido que Dios siga llenando de su presencia su vida. Esto es interesante porque en medio de esta historia, que es una historia que puede ser trágica en un principio, pero que vemos la misericordia y la gloria de Dios manifestada en medio de su pueblo, de una mujer también de Dios, podemos decir, de una mujer que clamó a Dios y Dios le respondió de una forma poderosa y gloriosa, porque no nada más, hermanos, sirvió para pagar a sus acreedores, sino también le sirvió para que ella pudiera vivir, hermanos, ¿no? Para suplir sus necesidades diarias, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos encontrar en Dios. Él es, como decíamos, hemos estado viendo en Colosenses, Él es suficiente para nosotros, hermanos. Él es suficiente para nosotros, hermanos. Y es algo que nosotros debemos entender, que la provisión correcta para nuestras vidas, hermanos, es Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Reconozca que necesita a Dios. Reconozca su pobreza. Reconozca que necesita usted depender de Dios. Deje de depender, de ser suficiente. No va a suplir sus necesidades, hermano. En medio de la tribulación que si usted está pasando hoy, bueno, si no la está pasando hoy, usted la va a pasar, ya sea una tribulación, enfermedad, problemas económicos, hermanos. Usted necesita ser lleno de la palabra de Dios. Usted necesita que el Señor hable a sus vidas. Usted necesita la sabiduría de Dios para saber qué hacer en medio de los problemas difíciles, hermanos. Esta mujer tenía un problema difícil, sus hijos iban a ser llevados cautivos. ¿Cuántos de los que están aquí son padres, hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, necesitan ser llenos de la presencia de Dios para poder enfrentar las situaciones en su casa, en su familia, hermanos? Hoy venga delante del Señor y sea lleno de la presencia del Espíritu Santo en su vida, hermanos. Las cosas no se van a solucionar, hermanos. Este es un trato directo que Dios tiene con nosotros. La iglesia en su misericordia, es una iglesia misericordiosa, ora por nuestras necesidades. Pero el trato directo es de Dios con nosotros, como lo fue el Señor con esta viuda. Ella vio el poder y la gloria de Dios, hermanos. Vio cómo sus hijos eran liberados de esta deuda, hermanos. Dios es el único que puede transformar su hogar, hermano. Dios es el único que puede transformar a su esposo, a su esposa, a sus hijos o a sus padres. Venga hoy delante del Señor y espere la obra milagrosa de Él en esta hora, hermanos. Póngase por favor de pie, amados hermanos. Si usted ha escuchado la palabra de Dios, no endurezca su corazón, sea sensible a la instrucción de Dios. En medio de la circunstancia que usted está viviendo, hermanos, sea lleno del Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios gobierne su vida, hermanos. Venga hoy delante del Señor. Renuncia a su capacidad, a su autosuficiencia. Hermanos, el Señor tiene la provisión correcta para nosotros. Y es Él, hermanos. Es su Espíritu para con nosotros. Es su palabra, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor sea en nuestras vidas, que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Vamos a pedir de su bendición para con nosotros. Buen Dios y Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, tú sabes y conoces, Señor, nuestra necesidad. Conoces las luchas y los problemas muchas veces que estamos viviendo, Dios, Señor, en nuestra casa
o nosotros mismos, Padre eterno, Señor. Muchos de ellos, Señor, es porque hemos sido suficientes, Señor, hemos creído nuestra capacidad, Señor, y eso ha llevado a nuestra vida, Dios, a una profunda crisis, Padre, porque nos olvidamos de ti, de tu palabra, Padre eterno, Señor. Nos hemos alejado, Dios, Señor, de la dirección, de la instrucción de tu palabra, oh Dios, Señor. Pero hoy, Señor, en esta hora, Dios, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Dios, hoy venimos delante de ti, Señor, y pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Dios. Realmente, Dios, Señor, las circunstancias muchas veces, en lugar de solucionarse, se han ido haciendo más grandes, Señor. Problemas a lo mejor con los hijos, con la pareja, Dios, Señor, con los padres, Señor, y no vemos la solución, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a tu palabra. Dios, habla, Dios, a nuestras vidas. Haznos entender, Señor, nuestra condición, Señor, y que nosotros busquemos, Dios, de tu dependencia, Padre. Tú eres el único que transformas, Señor, las circunstancias, Padre eterno, Señor. Señor, solamente está en nosotros, Señor, el buscarte, Dios, Señor, el ser llenos, Dios, de tu palabra, el ser llenos de tu Espíritu, Padre eterno, Señor. Llénanos, Señor, de ti, llénanos, Señor, de tu Espíritu, Dios, Señor. Muestra, Dios, Señor, tu gracia en nosotros, Dios, Señor, que no nos cansemos de buscarte, de anhelarte, Dios, Señor. Despierta en nosotros el deseo cada vez más grande, Dios, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, amado Dios, Señor. Te necesitamos, Dios, necesitamos de ti, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres el único, tú eres la respuesta, tú eres la provisión correcta para nosotros, Padre eterno, Señor. No la encontramos en el hombre, no la encontramos en la sabiduría del hombre ni en nosotros, Señor. La encontramos en ti, Señor, en tu Espíritu, Dios, en tu palabra, Dios, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, Dios, Señor, por todo lo llevado a cabo, Dios, Señor, por tu palabra expuesta, Padre eterno, Señor. Hemos de ir a nuestros hogares. Llévanos con bendición a aquellos que van distantes, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, amado Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo, Padre, y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.